Buenos días, amigos, les habla el doctor Alberto Amor Medina. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, que es el contador Miguel Ríos Rayón. Voy a dar una presente semblanza de tipo académica. Él es egresado de la ESCA, es decir, del Politécnico. Tiene una maestría en docencia universitaria por parte de La Salle. Es perito oficial, contable y evaluador en los tribunales federales y locales. Y actualmente es coordinador de la firma Peritos Contadores y Evaluadores. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Muy bien, gracias, doctor. Gracias por la invitación. Bien, entramos en materia. En su experiencia profesional, ¿qué necesidades debe cubrir el empresario para cumplir en tiempo y forma sus obligaciones tanto fiscales como a sus proveedores? Pues son necesidades primarias, como cualquier negocio, pues cumplir con los gastos básicos de operación, como podrían ser la nómina, los teléfonos, la renta y desde luego el pago a proveedores y los impuestos correspondientes a las diferentes dependencias gubernamentales. Bien. Principalmente. ¿Qué sucede y cómo puede acreditarse el nexo causal ante la teoría general de la imprevisión? Es decir, ante un acontecimiento extraordinario de carácter nacional que genere a las partes obligaciones más onerosas, y que se establezca un desequilibrio y que dentro de ese desequilibrio se pacte o vaya con la contraparte dentro de los 30 días siguientes, como dice el artículo 1796 bis, y no quiera de alguna manera accesar a ese cambio sustancial de ese contrato. ¿Qué se tendría que hacer desde el punto de vista contable? Pues mira, esta es una pregunta muy interesante porque actualmente con los problemas económicos que atraviesa el país, pues definitivamente el empresario y los asesores jurídicos, contables y financieros están recurriendo a aquellos ordenamientos que permitan acreditarle al juzgador elementos suficientes y competentes para una adecuada administración de justicia. Desde el punto de vista contable tenemos el análisis financiero, las razones como son la prueba del ácido, la prueba de liquidez, la prueba de solvencia, la prueba de inversión de los accionistas. Hay diversas pruebas en materia financiera que se pueden aplicar para ver cómo está la empresa desde el punto de vista económico y cuantitativamente determinar qué obligaciones sí puede cubrir y qué obligaciones no puede cubrir. Hay que determinar un porcentaje respecto de los ingresos para determinar qué gastos de operación sí se pueden cubrir y qué gastos no. Como tú estás bien enterado, el artículo 1796 del Código Civil habla de un punto de equilibrio. Nosotros como profesionistas financieros conocemos diversos puntos de equilibrio. Actualmente que contempla el Código Civil es un punto de equilibrio en donde se pretende establecer los porcentajes del tipo de gastos de operación, el tipo de gastos de pago a proveedores, acreedores, el pago a dividendos por accionistas. Hay que hacer un análisis económico para ver qué ingresos se van a tener y conforme a esos ingresos qué gastos se pueden pagar. No va a ser posible pagar el 100%, pero con un análisis debidamente estructurado se puede pagar por lo menos un 20, 30 o 40% dependiendo de los números que tengan las empresas. ¿Qué ejercicio en la prueba pericial o de peritación tendríamos que hacer para mostrarle al juez? Y voy a la idea. ¿Qué porcentaje yo, empresario, me significa el pago de la renta? ¿Qué porcentaje de mis ingresos significa el pago de impuestos? ¿Qué porcentaje de mis ingresos ahora para el pago de la nómina? Porque me están impidiendo salir a trabajar, el pago de la renta se ve reducido porque no lo puedo generar al 100% y ahora pues me significa un porcentaje muy alto en el pago de la renta. ¿Cuál sería
la mecánica, pues a través de mis estados de posición financiera, mis estados de resultados, mi libro diario mayor, mis esquemas de mayor y relaciones analíticas y arrastres contables, un mercado real, un mercado de ventas o segmento, y lo que se llama en la doctrina el hecho del príncipe, que es a través de una disposición de orden administrativo que estableció el Ejecutivo para la contingencia en el elemento del COVID. ¿Cómo deben comportarse y qué debe acreditarse al juez para que pueda, en una justipreciación, en un quantum, en una acción quantis minoris, reducir equitativamente y en forma justa ese contrato de arrendamiento, ese contrato de proveeduría, ese contrato para poder pagar a los proveedores, y que el empresario necesita el oxígeno suficiente para poder respirar y no llegar a una agonía en guardada proporción como el COVID, de una ventilador que necesite para poder respirar el empresario, porque está agotado, agobiado en la falta de oxígeno a sus células o alveolos? De acuerdo, pues mira, para tales efectos nos dimos a la tarea de presentar un ejercicio numérico que voy a poner a disposición de tu auditorio, con el propósito de que, si están interesados, más adelante puedan recurrir a una pequeña tablita. Desafortunadamente el tiempo no nos permite abundar en este detalle numérico, pero a grandes rasgos les puedo decir, en un primera inciso o fracción tenemos el balance general, el activo, el pasivo y el capital, para ver cuál es la inversión de los accionistas, cuáles son las propiedades y los bienes que se cuentan para hacer frente al pago de sus obligaciones. En un segundo momento o fracción segunda tenemos el estado de resultados para ver cuál es la rentabilidad y la utilidad o pérdida de la operación. Y en un tercer momento se hace un análisis a través del punto de equilibrio del artículo 1796 del Código Civil, donde se establecen los porcentajes correspondientes para ver, con esos ingresos y con el activo disponible, hasta qué monto y qué porcentajes de obligaciones se pueden pagar a los proveedores, las nóminas y los gastos de operación. Entonces yo creo que con este ejercicio numérico seguramente el juez, y a través de la pericial en materia de contabilidad financiera, se le va a poder acreditar que un contribuyente, un empresario, una sociedad mercantil se encuentra imposibilitada para cumplir el total de sus obligaciones. Por eso el dicho común de debo, no niego, pago, no tengo, se refiere precisamente a esto. Juez, te demuestro que conforme a mis números, pues sí quiero pagar, pero no puedo pagar todo. Vamos a decir, en este caso, el juez, con los elementos jurídicos que el especialista jurídico le dé a la Administración de Justicia, pues seguramente se va a poder acreditar con cierta facilidad, pues que el contribuyente o la sociedad mercantil no está en posibilidades de cumplir el 100% de sus obligaciones, y seguramente darán plazos preestablecidos, amén de que el concurso mercantil pues también representa una figura que pues puede ayudar a suspender ese pago del contribuyente y sus obligaciones. Muy bien, ya para finalizar, sí me gustaría ahondar un poquito sobre las razones financieras de solvencia, razones financieras de liquidez, porque no es lo mismo, y recordemos, amigos, nuestro artículo 2166 pero del Código Civil, pero sí me gustaría que desde el punto de vista contable el auditorio supiera cómo se trabaja una razón financiera de solvencia, cómo se trabaja una razón financiera de liquidez, el tema que juegan los inventarios en el concurso mercantil. De acuerdo. Pues mira, dentro de del diseño curricular del ejercicio profesional para la contaduría pública, hay reglas básicas financieras como las que estás señalando. Primero que nada hay que identificar que la prueba de liquidez o prueba del ácido es aquella prueba que contempla elementos principalmente en la parte de sus activos, caja, bancos, inversiones en valores, lo que son cuentas por cobrar de inmediata realización. Esas entran dentro del numerador,
y las vamos a dividir entre las obligaciones de corto y mediano plazo. Esta razón financiera nos va a indicar de cada peso que se debe a proveedores y acreedores, cuántos centavos o cuántos pesos tenemos para hacer frente al pago de las obligaciones. Distinto es hablar de la prueba de solvencia, porque la prueba de insolvencia ya incluye, digamos, lo que nos dice el doctor Alberto Amor, los inventarios y aquellas cuentas que no son de inmediata realización, como podrían ser la cobranza a 30, 60 y 90 días. Eso ya es una cuestión de solvencia. En algunos casos también podremos incluir activos fijos, pero la diferencia de la prueba de solvencia y la prueba de liquidez es que en la primera se toman en consideración los activos de inmediata realización, como son caja, bancos, todo lo que haya de forma inmediata que se pueda realizar inmediatamente para hacer frente al pago de nuestras obligaciones. Y en el caso de la solvencia, pues sí puede haber otros activos de más lenta recuperación. Entonces, la solvencia incluye los inventarios y los activos fijos, es decir, todos los bienes propiedad de la empresa que son indispensables para hacer frente al pago de las obligaciones, tanto de mediano como de largo plazo. Muy bien. Solamente decir que la anterior ley de quiebras y suspensión de pagos manejaba un concepto de cesación, y hay un cambio o sesgo de cesación de pagos al de liquidez. Es decir, 2 o más acreedores, 30 días de haber vencido las obligaciones líquidas, exigibles, de plazo cumplido, le sacan de ese 100% el 35% y que no alcance a cubrir el activo concursal del 85%, que es caja, bancos, cuentas por cobrar a menos de 90 días e inversiones y valores a más de 30 días. Como tope 30 días. De tal suerte que los inventarios no juegan ahora en el nuevo concepto del artículo 9, 10 y 11 de la Ley de Concursos Mercantiles. ¿Qué se recomienda y qué es lo que se tiene que tener en juego? Caja, bancos y cuentas por cobrar, y la liquidez inmediata que se pueda tener para no estar en un concurso mercantil. ¿Deseas agregar algo más, Miguel? Pues únicamente que el auditorio tenga la necesidad de acercarse a los especialistas en esta materia, porque pues evidentemente el mercado está lleno de competencia, y bueno, pues hay tanto competencia leal como desleal, y pues la verdad de las cosas es que esto requiere de un análisis minucioso, requiere inclusive hacer un análisis conjunto con el empresario. Hemos tenido experiencia de algunos contribuyentes, algunas sociedades mercantiles, pues que han tenido que recurrir, o en este caso el Poder Judicial, pues ha confiscado los bienes, han decretado arraigos domiciliarios, e inclusive ha habido hasta privativa de libertad por no tener cuidado en este tipo de decisiones. Entonces, hay alternativas jurídicas, hay alternativas contables y financieras que se tienen que ver de la mano con los especialistas concursales y corporativos, pero son decisiones muy delicadas. Si se ponen en manos de gente que no tiene la suficiente experiencia y conocimiento, hay un riesgo inminente de que se pueda caer en un despropósito que a la postre pues tenga una pues responsabilidad penal de mayores consecuencias. Y pues de lo que se trata es de resolver problemas y no hacerlos más grandes. Entonces me parece que esa parte hay que tenerla presente. Sí. Yo concluiría en que, así como en materia civil y el juez de constitucionalidad debe hacer un test de proporcionalidad, un test de racionalidad en la relación medio a fin, en analogía, en materia contable, los contadores que vayan a intervenir en el manejo de la empresa deben hacer un test de racionalidad, de razones financieras y de razones de tipo contable, y hacer una prueba rápida
sobre la empresa como tal, en analogía como un test rápido de la prueba del COVID para saber si es positivo o negativo. Entonces, este test a desarrollar debe de ser por especialistas, en donde se haga como una especie de historia clínica o de la enfermedad del enfermo, así como en materia de inmuebles, el registro público va a tener una publicidad, si fue embargado, si fue hipotecado, si presenta hepatitis, si presenta una serie de enfermedades, y quedan registradas. Así, en materia contable se registra la enfermedad de la empresa, y esto debe ser por especialistas, y no cualquier abogado o cualquier contador lo sabe hacer. Debe ser un especialista en materia fiscal y en materia financiera. Pues muchas gracias, Alberto. No me queda o no me resta más que agradecer la atención de tu público, y obviamente agradecer tu invitación, que dicho sea de paso, pues es una gran satisfacción estar cerca de profesionales en la materia, y pues cuentan conmigo y con el doctor para cualquier asesoría o cualquier decisión de esta naturaleza. Muchas gracias, que pasen un buen día. Hasta la próxima.